Michael Harrington siempre había sido bueno para marcharse. Podía salir de una reunión que valía millones sin mirar atrás, cerrar un trato con un apretón de manos y luego desaparecer en su ático con vista al río en Atlanta. Era el mismo instinto que lo había llevado a alejarse de Savannah 8 años atrás, lejos de su matrimonio, lejos de su hijo. Y, sin embargo, a pesar de todo su poder y pulido, el silencio dentro de aquellas paredes de cristal se había vuelto tan fuerte que lo mantenía despierto por las noches. La lluvia de la noche anterior había limpiado la ciudad, dejando las calles resbaladizas y con un tenue olor a marisma. Mientras el sedán negro de Michael avanzaba bajo las ramas caídas del musgo español, el pasado se filtraba sin ser invitado. Se dijo a sí mismo que solo era una visita breve, un control, un saludo amistoso. Pero su pecho se apretó cuando los neumáticos resonaron sobre los adoquines familiares del distrito histórico. Estaba allí por Sam. No había otra razón. Su teléfono vibró en la consola. El nombre de Rachel McCoy iluminó la pantalla. Ella no perdió tiempo en cortesías. ¿Estás seguro de esto? Michael mantuvo los ojos en la carretera. Han pasado 8 años. Estoy seguro. No sabes cómo lo tomará Laura. No me importa cómo lo tome. Solo quiero ver a mi hijo. Colgó antes de que ella pudiera insistir. Era el mismo tono de acero que usaba en las salas de juntas, pero ahora sonaba hueco en sus propios oídos. Savannah se desplegaba a su alrededor en tonos cálidos de otoño, las aceras de ladrillo húmedas por el rocío de la mañana, balcones de hierro enredados de hiedra, campanas de iglesia resonando en el aire. Pero cada esquina que doblaba parecía contener un recuerdo de una versión más joven de sí mismo. Vio el café donde conoció a Laura durante la universidad, el parque donde habían empujado el cochecito de Sam en las tranquilas mañanas de sábado, la calle donde discutieron el día en que se marchó. Disminuyó la velocidad cuando apareció su antiguo vecindario. El apellido Harrington aún significaba algo allí. La familia se había dedicado al negocio inmobiliario durante generaciones, restaurando mansiones en ruinas y convirtiéndolas en casas de ensueño. Michael había tomado ese legado y lo había hecho más grande, más arriesgado, más rentable de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero ninguna cantidad de mansiones restauradas podía cubrir la verdad, que no había formado parte de la vida diaria de su propio hijo desde que Sam tenía 2 años. Doblando por una calle angosta bordeada de robles, estacionó frente a una prolija casa blanca con contraventanas azules. Laura la había elegido después del divorcio. Era encantadora, en un estilo cuidadosamente curado, pero había algo en el lugar que parecía diseñado para extraños, no vivido. Michael se quedó en el coche un momento, con la mano apoyada en una pequeña bolsa de regalo en el asiento del pasajero, un cuaderno de dibujo encuadernado en cuero y un estuche de lápices de colores. Recordaba la obsesión de Sam por garabatear en servilletas, pedazos de papel, cualquier cosa que pudiera tener a mano. Tal vez todavía le gustara. Michael salió, se acomodó la chaqueta y caminó hacia la puerta. El aire olía levemente a jazmín. Tocó el timbre. Se abrió casi al instante. Laura estaba allí, con el cabello recogido en un moño suelto, vestida con una blusa color crema que parecía más adecuada para el escaparate de una boutique que para una mañana de sábado en casa. Su expresión vaciló, sorpresa, quizá incluso un destello de pánico antes de que sonriera. «Michael, esto es inesperado». «Estaba en la ciudad», dijo con sencillez. «Pensé pasar a ver a Sam». Los ojos de Laura se movieron detrás de él hacia la calle, como si buscara testigos. «Sam no está aquí. Está en un campamento de aventuras al aire libre este fin de semana. Una excursión escolar. Ya sabes cómo son». Michael ladeó la cabeza. «En octubre». Ella cruzó los brazos suavemente. Un gesto elegante, aunque defensivo. «Es un programa especial, bueno para ganar confianza». «Le dejaré esto», dijo Michael, tendiéndole la bolsa. Ella la tomó, echando un vistazo al interior como si fuera algo extraño.
Antes de que alguno pudiera decir algo más, una voz masculina sonó desde el interior de la casa. «¿Laura? ¿Quién está en la puerta?» Thomas Bennet apareció. Un hombre alto, con el cabello peinado con cuidado y una camisa tipo polo perfectamente fajada. Su sonrisa era educada pero tensa, de esas que pueden significar tanto bienvenida como advertencia. «Michael Harrington», dijo Laura con ligereza. Pasó a ver a Sam. Thomas extendió una mano. «Thomas Bennet». «Encantado de conocerte». Michael la estrechó brevemente. «Igualmente». «Sam está en el campamento», agregó Thomas, repitiendo la línea de Laura. «No volverá hasta el lunes». El silencio se prolongó un segundo de más. En algún lugar dentro, un reloj marcaba levemente. Michael dejó que su mirada se deslizara por encima de sus hombros hacia la sala de estar. Colores neutros, de buen gusto. Algunas fotos enmarcadas de Thomas y Laura con una niña que debía de ser su hija, pero ni una sola imagen de Sam. No una sola. Michael forzó una leve sonrisa. «Bueno, será mejor que me vaya». Se dio la vuelta hacia el coche, sus pasos resonando nítidos sobre la acera. El aire parecía más denso allí, como si la misma calle contuviera la respiración. «Señor Harrington». La voz era suave, vacilante. Michael levantó la vista y vio a una anciana de pie en el borde de un pequeño jardín vecino. Llevaba un cardigan azul desteñido, su cabello plateado recogido en un moño suelto. Se apoyaba en la asa de una regadera. «Sí, usted es el padre de Sam, ¿verdad?» El pulso de Michael se aceleró. «Sí, lo soy». Los ojos de ella se suavizaron con una mezcla de alivio y preocupación. «Soy el Ellanena Whittaker. He vivido aquí 20 años. No lo he visto salir para ningún campamento. No en la última semana, no en el último mes, a decir verdad». La garganta de Michael se tensó. «¿Estás segura?» «Tan segura como de que esas rosas ahí delante necesitan poda». Ella lanzó una mirada hacia el patio trasero de Laura, bajando la voz. «Si lo busca, intente atrás. Solo sea amable y esté preparado». El viento cambió, arrastrando un débil aroma de marisma. La mirada de Michael siguió la dirección de ella hacia el estrecho sendero lateral entre las casas. «¿Qué quiere decir?», preguntó. Pero Eleanor ya se había girado de nuevo hacia su jardín. Sus manos ocupadas entre las flores, como si no hubiera dicho nada en absoluto. Michael se quedó allí largo rato, con el aire colgando pesado a su alrededor. La bolsa de regalo de pronto se sentía demasiado ligera en su mano, y la calle, demasiado silenciosa para una mañana de sábado. Y por primera vez en años, sintió la fuerza de algo más poderoso que la distancia cuidadosamente construida que había mantenido. Algo que le decía que quizá no estaba listo para lo que estaba a punto de encontrar. Pero no podía darse la vuelta. El cielo sobre Savannah se tornó en un gris plateado y suave. El tipo que avisa de lluvia sin amenazar realmente con ella. Michael se detuvo al borde del sendero del patio trasero, medio oculto bajo las sombras de los robles que bordeaban la cerca. La bolsa de regalo se sentía más pesada ahora, como si llevara dentro algo más que papel y lápices. Tal vez remordimiento o miedo. No había vuelto para desenterrar fantasmas, y sin embargo allí estaban, despertados por un simple susurro de una vecina anciana, agrietando la fachada tranquila de una vida cuidadosamente curada. La puerta del portón crujió con un gemido bajo. Laura no había mencionado un cobertizo, pero ahí estaba, escondido detrás de una hilera de setos, pequeño y de madera, como algo destinado a herramientas de jardín o adornos navideños olvidados. La pintura se había desvanecido a gris, una bisagra colgaba apenas, lo suficiente como para sugerir que no se usaba mucho, o quizás se usaba demasiado por alguien que no debía ser visto. Michael cruzó lentamente el césped. Cada paso era suave pero deliberado. Al llegar a la puerta, lo escuchó. Un leve roce, luego silencio.
No era un animal, ni el viento, era humano. Se detuvo, con la mano suspendida sobre la manija. Sam. Ninguna respuesta. Abrió la puerta lentamente. Dentro, la luz se filtraba a través de las rendijas de la madera, trazando líneas sobre una pequeña figura acurrucada contra la pared del fondo. Una manta doblada cuidadosamente a un lado. Algunos libros apilados en la esquina. El aire olía a madera seca y a algo levemente dulce, como hojas trituradas. El niño no se movió al principio, luego levantó la cabeza, entornando los ojos en la penumbra. Su cabello era más largo de lo que Michael recordaba, sus mejillas más delgadas, pero era él. «Hola», dijo Michael suavemente. Sam parpadeó. «Papá». La palabra cayó como un eco en el pecho de Michael, demasiado pequeña para explicar lo que sentía, pero suficiente para sacudir el aire entre ellos. «Sí», susurró. «Soy yo». Sam se enderezó un poco más, con las manos sobre las rodillas. «No sabía si volverías algún día». Debería haber vuelto antes. Michael entró, agachándose. «Lo siento, hijo». Sam miró hacia el cuaderno en su regazo y luego levantó la vista. «Yo dibujo cosas. A veces invento casas, no reales». Michael sonrió levemente. «Las reales están sobrevaloradas. Enséñame». El niño giró el cuaderno, mostrando una casa de 2 pisos con un porche que la rodeaba, y luces colgantes brillando en el techo. El jardín estaba lleno de árboles y flores. Y en la esquina, un niño pequeño estaba de pie junto a una figura más alta, ambos con herramientas de jardinería. «¿Quiénes son?», preguntó Michael, aunque ya lo sabía. Sam se encogió de hombros. «Solo gente». Michael tragó saliva. «Parece un lugar bonito. ¿Crees que podríamos construirlo algún día?». El silencio que siguió parecía frágil. Sam no respondió. En cambio, bajó la vista y repasó con el dedo una línea del dibujo. «No se supone que hable de ti», dijo en voz baja. «Mamá dice que lo complica todo». Michael exhaló despacio. «No tienes que preocuparte por eso ahora. Tú no hiciste nada malo». «Está bien. Thomas no quiere que dibuje. Dice que debería estar más afuera». Michael asintió, cuidando de no dejar que la rabia subiera. No frente a Sam. «Dibujar es bueno. Ayuda a la gente a ver el mundo de otra manera». «¿Vives muy lejos?», preguntó Sam de repente, como si necesitara saber qué tan distante era la escapatoria. «En Atlanta, a unas 4 horas». Sam bajó la vista al suelo. «Eso es muy lejos». «Ya no», dijo Michael con voz firme. «Me quedaré en la ciudad un tiempo». Hubo una pausa, y entonces la voz de Sam. Apenas un susurro. «¿Eso significa que puedo ir contigo?». Michael no respondió de inmediato. La pregunta era demasiado grande para las paredes del cobertizo. Miró a su hijo, sus ojos, la forma de su boca, la manera en que sus hombros se encogían hacia adentro cuando se sentía inseguro. 8 años, y aún podía verse a sí mismo en él. «No sé cómo todavía», admitió, «pero no me iré sin intentarlo». Se sentaron en silencio. El tipo de silencio, lleno de preguntas no dichas. Entonces la puerta crujió detrás de ellos. Michael se levantó rápidamente. La silueta de Laura llenó el marco, con los brazos cruzados, los labios apretados. «Así que esto es lo que hacemos ahora». Sam se estremeció levemente. Michael se movió suavemente a un lado, aún cerca de su hijo, pero sin bloquearlo. «Solo quería hablar con él. Podrías haberme preguntado. Me habrías dicho que no». La expresión de Laura no cambió, pero sus dedos se apretaron contra el marco. «Así no manejamos las cosas. No puedes aparecer después de años y empezar a tomar decisiones». «No estoy tomando decisiones», dijo Michael. «Estoy escuchando a mi hijo. Deberías intentarlo». El silencio entre ellos se agrietó, tan delgado como el vidrio.
Laura miró a Sam. Está refrescando, entra. Sam no se movió. Volveré pronto, dijo Michael con suavidad, agachándose de nuevo junto a él. Pero quiero que sigas dibujando todos los días. Puedes hacerlo por mí. Sam asintió apenas. Michael se puso de pie. Bien. Siguió a Laura hacia la parte delantera de la casa. ¿Por qué está en ese cobertizo?, preguntó en voz baja cuando ya estaban fuera del alcance del niño. Laura no se detuvo. Le gusta. Dice que es tranquilo. ¿Me dices que tu hijo prefiere dormir en un cobertizo del jardín? Ella se volvió hacia él en la puerta, con el rostro perfectamente compuesto. Michael, no puedes regresar y juzgar cómo lo he criado. Tú te fuiste. Lo he apoyado, dijo él con firmeza. Nunca dejé de preocuparme. Preocuparse no es aparecer con un cuaderno y unas preguntas. Preocuparse es hacerlo difícil cada día. Entonces, ¿por qué parece que no ha tenido una comida adecuada en semanas? Los ojos de ella brillaron, pero su voz se mantuvo serena. Creo que deberías irte. Michael asintió una vez, salió al porche y luego se volvió. Es un gran chico, Laura. Puede que ya no lo veas, pero yo sí. Caminó de regreso hacia el coche, con las manos en los bolsillos, el viento empezando a levantarse. Se sentó al volante, con el corazón desbocado, y miró la casa durante largo rato. En el retrovisor, vio la silueta de ella nena a través de la ventana, observando. Sacó su teléfono y abrió un mensaje para Rachel. Necesito tu ayuda. Algo no está bien aquí. Se quedó mirando el mensaje un segundo y luego lo envió. Y por primera vez en mucho tiempo, Michael Harrington sintió algo que no se había permitido en años. Urgencia, propósito y el primer destello de paternidad volviendo a asentarse en su lugar. A la mañana siguiente, Savannah despertó bajo una luz suave, nacarada. El aire estaba húmedo, las calles tranquilas, salvo por el susurro de las hojas arrastradas por una ligera brisa desde el río. Michael se sentó en una mesa pequeña de un café a 2 cuadras de la casa de Laura, con una taza de café enfriándose frente a él. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sam en aquel cobertizo, pequeño, demasiado callado, aferrado a su cuaderno de dibujo como si fuera el único lugar seguro que le quedaba. La campanilla sobre la puerta del café sonó y una voz familiar atravesó la sala. Michael Harrington, de vuelta en la ciudad. Ahora sí lo he visto todo. Michael levantó la vista y vio a Grace Porter, la maestra de 4º grado de Sam. Llevaba una carpeta contra el pecho, el cabello un poco revuelto por el viento. Cruzó la sala con una media sonrisa. Grace, dijo él, levantándose un poco. No sabía que aún enseñabas aquí. 7 años en el mismo salón, respondió ella. Aunque no recuerdo la última vez que te vi en Savannah. Él señaló la silla vacía. Siéntate, por favor. Ella lo hizo, dejando la carpeta sobre la mesa. Sus ojos examinaron su rostro por un momento. Entonces, ¿qué te trae de vuelta? Y no me digas que es por negocios. Es por Sam, admitió Michael. Vine a verlo, pero se detuvo, pesando sus palabras. Algo no me parece bien. Grace, ¿cuándo fue la última vez que lo viste en la escuela? La expresión de ella cambió. El calor fácil dio paso a una cautela evidente. Ha faltado más días de los que asiste, y cuando aparece, está callado, retraído. A veces está tan cansado que lo sorprendo cabeceando en clase. La mandíbula de Michael se tensó. Alguien ha hecho un seguimiento. He tomado notas, he llamado a casa, dijo ella. Pero Laura insiste en que está bien. Dice que ha estado indispuesto o que han estado de viaje. Es difícil desafiar la palabra de un padre cuando no tienes pruebas de otra cosa. ¿Estarías dispuesta a contarme si vieras más? ¿Algo inusual? Grace vaciló, luego asintió. Si ayuda a Sam, sí.
Pero debes saber que a Laura no le gusta que cuestionen su manera de criar. Puede ponerse tenso. Michael sonrió débilmente. Creo que ya pasamos de lo tenso. La puerta del café se abrió de nuevo, esta vez dejando entrar una ráfaga de aire más fuerte. El olor a lluvia entró con la nena Whittaker, con su cardigan abrochado hasta el cuello. Ella los vio de inmediato y se acercó. «¿Buenos días?», dijo, deslizándose en la silla junto a Grace sin esperar invitación. «Esperaba encontrarte». «¿Me estabas buscando?», preguntó Michael. La nena juntó las manos. «Lo que te dije ayer lo decía en serio. No he visto a ese niño salir de la propiedad en semanas. Ni a la escuela, ni a jugar, siempre en ese cobertizo». Grace la miró bruscamente. «¿Cobertizo?». La nena asintió, bajando la voz. «En la esquina del patio. Lo veo desde la ventana de mi cocina. A veces leyendo, a veces solo sentado. La luz queda encendida de noche. No siempre, pero lo suficiente». Michael los miró a ambas. «Grace, sería inusual que un niño pasara tanto tiempo solo afuera». «No en los veranos de Savannah», dijo lentamente. «Pero ahora es otoño». «¿Y si está ahí de noche?». Su voz se desvaneció, la preocupación marcada en su rostro. «Quiero revisarlo otra vez», dijo Michael en voz baja. «Ver si está ahí hoy». Eleanor asintió con un leve gesto. «Estaré en mi jardín alrededor del mediodía. Es cuando Thomas suele sacar a la pequeña a dar un paseo. Laura estará adentro con sus pedidos de la boutique. Tendrás 10, quizá 15 minutos». Michael se recostó en la silla, la mente girando más rápido de lo que podía hablar. «Gracias». Grace tomó su taza de café, luego se detuvo. «Michael, deberías tener cuidado. Si Laura piensa que estás husmeando, podría ponértelo más difícil para verlo». «Ya lo estás haciendo», dijo él. La voz de la nena se suavizó. «¿Qué piensas hacer exactamente si lo encuentras ahí otra vez?». Michael la miró firme, sin titubear. «Aún no lo sé, pero sé que esta vez no puedo darme la vuelta». La conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono vibrando sobre la mesa. Era el de Grace. Ella miró la pantalla, frunció el ceño y contestó. «¿Habla Grace?». «Sí, sigo en la ciudad». «Oh, ¿en serio?». «¿Cuándo?». No he sabido nada de él». Colgó y miró a Michael. Era otra maestra de la escuela. Sam ha sido marcado oficialmente ausente durante toda la semana. Michael exhaló lentamente, una decisión asentándose en su pecho. «Entonces necesito verlo hoy». La lluvia comenzó justo antes del mediodía, lo bastante ligera como para golpear suavemente las hojas, pero lo suficientemente constante como para mantener a la mayoría de los vecinos dentro. Michael estacionó su coche unas casas más abajo y caminó hasta el jardín de la nena, agachándose bajo la cobertura de los robles. Ella estaba arrodillada junto a sus rosales, recortando en silencio como si nada inusual estuviera ocurriendo. «Tienes unos 12 minutos», murmuró sin levantar la vista. Michael se deslizó por el costado de la casa, el corazón latiendo al compás del goteo constante de la lluvia en las canaletas. Llegó a la cerca trasera y miró a través. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero una rendija de luz brillaba tenuemente por las grietas de la madera. Tomó aire y cruzó el portón. El pestillo cedió bajo su mano y la puerta se abrió con un chirrido suave. Sam estaba allí, sentado con las piernas cruzadas sobre la manta, dibujando con concentración. Levantó la vista, sorprendido al principio, pero luego se relajó. «¿Volviste?», dijo en voz baja. Michael se agachó a su lado. «Te dije que lo haría». Echó un vistazo al dibujo. Otra casa. Esta tenía ventanas anchas y un jardín desbordado de flores. En la esquina se alzaba un magnolio, igual que el que había frente a la antigua casa de Michael. «¿De dónde sacaste la idea para esta?», preguntó él. Sam se encogió de hombros. «Es solo donde me gustaría vivir si pudiera elegir». Algo se torció dentro de Michael.
Algún día lo harás, te lo prometo. Antes de que Sam pudiera responder, una voz apagada llegó desde la casa. Sam, el almuerzo. El niño miró hacia la puerta y luego de vuelta a Michael. Debes irte. Si te ven aquí... Michael asintió levemente, apoyando una mano sobre el hombro de su hijo. Volveré pronto. Sigue dibujando. Se escabulló fuera, la lluvia enmascarando su retirada. Eleanor seguía recortando sus rosales cuando él regresó. ¿Y bien?, preguntó. Está ahí tal como dijiste. El Ellanena se enderezó, con la lluvia humedeciendo los bordes de su cabello. Entonces ha llegado la hora de dejar de observar y empezar a actuar, señor Harrington. Sus palabras se quedaron con él mientras regresaba al coche, el aroma de tierra mojada y hojas de magnolio pesado en el aire. No sabía con exactitud qué vendría después, pero la línea entre la duda y la certeza ya había sido cruzada. No habría vuelta atrás. La lluvia se había detenido a media tarde, dejando las calles húmedas y brillantes como vidrio bajo la luz tenue del sol. Michael estaba sentado en su coche frente a la casa de Laura, el motor apagado, el mundo alrededor amortiguado salvo por el goteo lento de agua, desde las ramas de los robles. Debería haberse marchado horas atrás. Se había dicho a sí mismo que esto era solo reconocimiento, solo observar, solo confirmar lo que ya sabía. Pero sus manos no alcanzaban la llave de contacto. Desde ahí podía ver con claridad el patio lateral, al menos cuando nadie se movía por allí. De vez en cuando, la puerta trasera se abría y Thomas aparecía, moviéndose con esa energía eficiente y complaciente de buen vecino. Laura, en contraste, flotaba dentro y fuera de la vista, con los brazos llenos de paquetes perfectamente envueltos para su boutique, el cabello impecable. Parecían la imagen de la normalidad doméstica. Pero Michael sabía la verdad. Había visto el cobertizo. Había visto a Sam dentro. Y esa imagen, su hijo, sentado con las piernas cruzadas sobre una manta doblada, el aire tenue oliendo a polvo. No lo abandonaba. Una sombra en el retrovisor captó su atención. Alguien caminaba hacia su coche desde la dirección contraria. Cuando la figura se aclaró, Michael la reconoció de inmediato. Grace Porter, con un largo abrigo azul marino y una carpeta bajo el brazo. «Has estado aquí todo el día», dijo ella, abriendo la puerta del pasajero sin esperar invitación. Se deslizó dentro, cerrándola suavemente. «Te vi cuando salí del café esta mañana». Michael no la miró de inmediato. «¿Ahora me sigues?» Ella esbozó una sonrisa seca. «Digamos que me aseguro de que no hagas algo que empeore todo esto». «¿Peor de lo que ya está?», replicó él girándose hacia ella. Grace vaciló y luego colocó la carpeta sobre el tablero. «He estado tomando mis propias notas, fechas, horas, cada vez que Sam faltaba. Cosas que escuché. Nunca pensé que tendría una razón para compartirlas, pero quizá tú seas esa razón». Michael abrió la carpeta. Su letra era clara, deliberada. De octubre, ausente. 7 de octubre, ausente. 14 de octubre, llegó tarde, sin almuerzo. 21 de octubre, ausente. 2 de noviembre, ausente. Página tras página, lo mismo. Junto a algunas entradas había pequeñas observaciones. Se veía cansado, cabeza gacha, no jugó en el recreo. «Esto no es solo faltar a la escuela», dijo Michael en voz baja. «No», asintió Grace. «Es retraimiento. Los niños no hacen eso a menos que algo esté realmente mal». Michael cerró la carpeta, la mente ya trabajando hacia adelante. «Si consigo pruebas reales, ¿me apoyarías?» «Sí», respondió ella sin dudar. Luego se inclinó un poco más. «Pero debes tener cuidado. Laura sabe cómo actuar frente a la gente. Si la enfrentas de la manera equivocada, lo girará en tu contra antes de que puedas explicarte». Michael exhaló lentamente.
Entonces lo hacemos en silencio. En silencio y con inteligencia. La mirada de Grace se dirigió hacia casa. Hacia la casa. ¿Ella sabe que planeas quedarte en la ciudad más de un día? No, y quiero mantenerlo así. Un movimiento en el patio lateral atrajo la vista de ambos. La puerta trasera se había abierto y, por un instante fugaz, Sam salió. Llevaba lo que parecía un plato de papel, y miró rápidamente hacia el cobertizo antes de desaparecer detrás de él. La mano de Michael se aferró al volante. Ahí va. Grace se inclinó hacia adelante, observando. Si vas a ir, ahora es el momento. Michael abrió la puerta, pero ella lo detuvo con una mano en el brazo. Espera. Necesitas a alguien que distraiga a Laura y Thomas. Si te atrapan, perderás la poca confianza que te queda. Él la miró. ¿Y te estás ofreciendo? Ella esbozó una ligera sonrisa. He lidiado con padres durante años. Sé cómo mantenerlos hablando. 5 minutos después, Grace estaba en la puerta principal de Laura, llamando suavemente. Michael se mantuvo bajo detrás del seto hasta que vio a Laura aparecer, su expresión iluminándose al ver a la maestra de Sam. Perfecto. Se deslizó por el patio lateral, la hierba húmeda empapando los bajos de sus jeans. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero sin pestillo. La abrió con cuidado. Sam levantó la vista, sorprendido al principio, pero luego esbozó una pequeña sonrisa aliviada. «¿Volviste otra vez?» Michael se agachó hacia su lado. No podía mantenerme lejos. Miró el plato, medio sándwich y unas uvas. «¿Este almuerzo está bien?» Sam se encogió de hombros. «Está bien». Empujó el plato a un lado y alcanzó su cuaderno. «Dibujé algo». Michael tomó el cuaderno y lo giró hacia la luz. Otra casa. Esta con ventanas grandes. Un columpio en el porche delantero y un magnolio en plena floración. Pero esta vez 2 figuras se alzaban debajo, una alta, otra pequeña, sosteniendo juntas una regadera. «Somos nosotros, ¿verdad?», preguntó Michael suavemente. Sam vaciló y luego asintió. Michael cerró el cuaderno y se lo devolvió. «¿Quieres vivir en un lugar así?», preguntó Michael. «Sí», la voz de Sam apenas fue un susurro. «¿Podemos?». La garganta de Michael se tensó. Voy a hacer todo lo que pueda para que eso ocurra». Desde afuera, la voz de Grace flotaba tenue en el aire, cálida y conversacional. Laura reía con cortesía, un sonido frágil pero convincente. «Tengo que irme antes de que se den cuenta», dijo Michael. «Pero volveré pronto». Sam no se movió. Solo lo miró, con los ojos buscando algo que Michael no estaba seguro de poder darle todavía. Pero de todas formas asintió, porque los padres están para prometer esperanza. Deslizándose fuera, Michael rodeó hacia la calle. Grace terminó su conversación con Laura, ofreciendo un gesto de despedida. Y un momento después, se unió a él en el coche. «Bueno», dijo, «ahí está. Igual que antes. Tengo que encontrar la manera de mostrar esto sin que lo manipulen». Grace cruzó los brazos. «Entonces necesitarás más que mis notas. Tendrás que captarlo en el momento». Michael pensó en el Elanena, en la ventana de su cocina que daba directamente al patio trasero. «Quizás sepa cómo hacerlo». Grace ladeó la cabeza. «Entonces será mejor que te muevas rápido. Personas como Laura, en cuanto sienten que sospechas algo, cambian toda la historia». Mientras Grace se alejaba, Michael permaneció en el coche mirando la casa. La luz de la tarde se desvanecía, el magnolio del patio delantero balanceándose suavemente con la brisa. Pensó en el árbol del dibujo de Sam, con raíces profundas, firmes. Eso era lo que quería para su hijo. Raíces. Un lugar que pudiera llamar hogar. Y el primer paso llegaría antes de lo que Laura o Thomas jamás esperarían. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada sobre las marismas, de ese tipo que hacía que Savannah pareciera una pintura en acuarela. Michael estaba en el pequeño escritorio de su habitación de hotel,
mirando un blog legal lleno de ideas a medio formar. Tenía 3 columnas: lo que sé, lo que puedo probar y lo que aún no puedo probar. La última ganaba por mucho. Su teléfono vibró. El nombre de Rachel McCoy apareció en la pantalla. ¿Todavía estás en Savannah?, preguntó apenas contestó. Sí. El suspiro de ella llegó cargado de advertencia. Esto ya no es una visita casual, ¿verdad? No, y lo sabes desde el momento en que te llamé. Entonces dime la verdad. ¿Qué has visto? Él dudó. Decirlo en voz alta significaba dejar de fingir que solo era preocupación. Sam vive en un cobertizo detrás de la casa de Laura. No siempre, pero lo suficiente. Come ahí, duerme ahí. Y Laura y Thomas no parecen considerarlo extraño. Rachel guardó silencio un instante. ¿Tienes pruebas? Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Eso no basta en un tribunal. Sabes que la gente cree lo que ve, no lo que sospechas. Por eso necesito una cámara en ese patio. Sé exactamente dónde colocarla. La voz de Rachel bajó de tono. Estás caminando por la cuerda floja. Si descubren que grabas, podrían alegar acoso. Perderías antes de empezar. Michael miró el blog frente a él. Si no hago nada, lo pierdo de todas formas. Hubo otra pausa antes de que ella hablara. Si vas a hacer esto, asegúrate de tener aliados que se mantengan a tu lado cuando todo salga a la luz. Ya tengo 2, Grace Porter y la nena Whittaker. Entonces manténlas cerca. Y Michael, no dejes que tu temperamento tome las decisiones. Colgó y se quedó en silencio. La luz de la ventana brillando sobre el borde de su taza de café. Ella tenía razón. No podía actuar solo por rabia, pero tampoco podía esperar. Esa tarde condujo hasta una pequeña tienda de electrónica en las afueras de la ciudad y compró 2 cámaras discretas para exteriores. Guardó las cajas selladas en una bolsa de papel. Cuando regresó a la casa de Eleanor, el sol ya caía, las sombras alargándose sobre la calle. Ella lo recibió en la puerta trasera, con las manos aún manchadas de harina de lo que estuviera horneando. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Sí. Nena miró hacia la casa de Laura. Thomas se llevó al bebé a dar un paseo hace unos 20 minutos. Tienes una ventana de tiempo. Michael la siguió hasta la cocina, donde el gran ventanal ofrecía una vista perfecta del rincón trasero del jardín de Laura. El cobertizo descansaba en la sombra de los robles, casi inofensivo a la vista bajo la luz tenue. ¿Se ve desde aquí?, preguntó él. Perfectamente. Desempacó una de las cámaras, pequeña, negra, casi invisible. Una vez preparada, la montó con discreción en la esquina superior del marco de la ventana, en ángulo justo. Captaba el cobertizo, el sendero que lo conducía y hasta el trozo de césped donde a veces se sentaba Sam. Mientras ajustaba el dispositivo, la nena habló en voz baja. Me recuerdas a mi padre. Una vez que decidía proteger a alguien, no se detenía hasta estar seguro de que estaba a salvo. Michael la miró. ¿Y siempre ganaba? Ella sonrió suavemente. No siempre, pero aquellos por los que luchó lo recordaron el resto de sus vidas. Dieron un paso atrás, viendo cómo la primera transmisión parpadeaba en el pequeño monitor conectado. La imagen era nítida, los detalles lo bastante claros para notar cómo la puerta del cobertizo colgaba ligeramente torcida. Ahora, a esperar, dijo Eleanor. No tuvieron que esperar mucho. Menos de una hora después, la puerta trasera de la casa de Laura se abrió. Sam salió, con una bolsa de papel en la mano, mirando por encima del hombro antes de dirigirse directo al cobertizo. Empujó la puerta, desapareció adentro y no volvió a salir. Las manos de Michael se tensaron contra el borde del mostrador. Tranquilo, susurró Eleanor. En la pantalla apareció fugazmente la figura de Laura en el umbral de la casa, con una copa de vino, conversando con alguien fuera de la vista. Ni una sola vez miró hacia el cobertizo. Michael se inclinó más cerca. Dime que has visto esto antes. Muchas veces, respondió la nena, solo que nunca había tenido cómo mostrarlo.
El resto de la tarde transcurrió con ese mismo ritmo, Sam saliendo brevemente y volviendo a encerrarse en el cobertizo. En un momento, Sam se sentó en el escalón afuera, dibujando en su cuaderno con la luz del cobertizo cayendo sobre la página. «Detén la imagen», dijo Michael de pronto. El Ellanena presionó un botón en el monitor capturando la escena. Michael se inclinó. Incluso desde la distancia lo vio. La forma inconfundible de un árbol en flor. Un magnolio. Y al lado, dos figuras sosteniendo juntas una regadera. La mirada de Ellanena se suavizó. «Esto eres tú». Michael tragó. «Somos nosotros». El sonido de un coche entrando en el camino de entrada de Laura lo hizo volver al presente. Thomas bajó, con el bebé en un brazo y una bolsa de víveres en el otro. Miró hacia el cobertizo apenas un instante, y luego entró en la casa sin decir nada. Michael se apartó del monitor con el pecho apretado. «No entiendo cómo pueden ver esto y no...» «No lo ven», lo interrumpió el Ellanena. «No de verdad. O quizás se han convencido de no verlo». Un golpe en la puerta de Ellanena atravesó la habitación. Ella fue a abrir, su voz cálida. «Grace, pasa». Grace entró sacudiendo el aire frío de su cabello. «Pensé en venir a ver cómo estaban». Sus ojos se posaron en el monitor y su ceño se frunció. «¿Eso es de hoy?» «Justo ahora», dijo Michael. Grace se quedó mirando la imagen congelada del dibujo de Sam. «Michael, debes estar preparado. Cuando esto salga a la luz, no será limpio. La gente tomará partido. Y Laura peleará con todo el encanto que tiene». «Entonces estaré preparado», respondió él firme. Grace miró entre Michael y él la nena, con algo parecido a la determinación asentándose en sus ojos. «No lo harás solo. Me tienes a mí. La tienes a ella. Y creo que pronto tendrás a otros. Pero debes reunirlos ya, antes de que la historia empiece a contarse sin ti». Michael asintió despacio. «Entonces mañana empezamos a hacer llamadas». Los tres quedaron de pie un momento, bajo la luz suave de la cocina de Ellanena. El monitor brillaba débil sobre el mostrador. Afuera, el viento de la marisma traía el olor de hojas de magnolio y tierra húmeda, un recordatorio de lo que estaba en juego. Michael aún no sabía cómo se desarrollaría esta batalla, pero estaba seguro de una cosa. El cobertizo del jardín de Laura ya no era solo un lugar donde escondían a su hijo. Era el lugar donde comenzaría esta lucha, y donde pensaba ganar. La mañana siguiente llegó con un silencio apagado, como si todo el vecindario aguardara algo. Michael estaba otra vez en la cocina de Ellanena, con el café calentándole las manos, mientras sus ojos seguían fijos en el monitor. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero él sabía que Sam estaba dentro. Podía sentirlo. Grace llegó unos minutos más tarde, el cabello recogido, vestida para la jornada escolar. Dejó su bolso sobre la mesa y se inclinó sobre el monitor. Aún sin movimiento. «Desde el amanecer», dijo la nena. «Thomas llevó al bebé al parque. Laura está dentro. Tienen un par de horas claras». Michael miró a Grace. «¿Estás segura de esto?» Ella sonrió con un deje de ironía. «Soy maestra. Mi vida entera es manejar el caos». Luego, más suave. «Pero sí. Quiero ayudar, lo que haga falta». Tenían un plan. Grace usaría su papel de maestra para solicitar una reunión con Laura. Guiaría la conversación hacia las ausencias de Sam, tanteando sus reacciones, buscando fisuras en la superficie pulida. Mientras tanto, Michael se mantendría cerca, listo para intervenir si surgía la oportunidad. Grace tomó un sorbo de café y estudió a Michael un instante. «Sabes, no eres el hombre que recuerdo. Antes parecías inalcanzable, como si vivieras detrás de un cristal». «Quizá era así», admitió. «Pero Sam está del otro lado de ese cristal ahora. Ya no puedo quedarme aquí». Grace sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario antes de apartarla. «Entonces vamos a sacarlo de ahí. A media mañana,
Grace caminaba por el sendero hasta la casa de Laura, carpeta en mano. Michael permaneció oculto en la sala de Eleanor, angulado hacia la ventana para ver. La puerta se abrió, y Laura salió, en un suéter suave y vaqueros, con expresión abierta pero cautelosa. Se saludaron con cortesía antes de desaparecer dentro. El teléfono de Michael vibró con un mensaje de Grace. Ya estaba a la defensiva. Sigue mirando. Durante 20 minutos, él hizo exactamente eso, paseando entre la ventana y el monitor. Finalmente, la puerta trasera se abrió. Sam salió, despacio, con la vista puesta en el cobertizo, como siempre. El pecho de Michael se apretó. El niño llevaba su cuaderno bajo el brazo y un lápiz detrás de la oreja. Michael quiso llamarlo, pero permaneció en la sombra del porche de Eleanor, observando. Sam se deslizó dentro del cobertizo, dejando la puerta apenas entreabierta, como si quisiera que la luz del día lo siguiera. Eleanor apareció junto a Michael. Si vas a hacerlo, es ahora tu oportunidad. Michael cruzó rápido el estrecho espacio entre las casas, agachado. En la puerta del cobertizo, tocó suavemente antes de entrar. Sam levantó la vista de su dibujo y esbozó una sonrisa leve. «¿Volviste?», dijo, como si fuera lo más sorprendente y lo más natural a la vez. «Te dije que lo haría». Michael se agachó a su lado. El aire olía a cedro y tierra húmeda. «¿Qué trabajas hoy?». Sam giró el cuaderno hacia él. La casa otra vez. Siempre la casa, pero ahora con más detalle. Cortinas en las ventanas, un columpio en el jardín, 2 magnolios en lugar de 1. «Agregaste otro árbol», dijo Michael. Sam asintió. «Uno para mí, otro para ti». Las palabras se le atoraron en la garganta. «Es perfecto». Se quedaron en silencio un momento, con el sonido del viento filtrándose entre las hojas afuera. Finalmente, Sam preguntó, «¿Por qué estás aquí de verdad?». Michael lo miró fijo. «Porque te extraño. Porque quiero que sepas que nunca dejé de ser tu papá. Y porque creo que mereces algo mejor que esto». Sam bajó la mirada. «Me gusta el cobertizo. Aquí es tranquilo». La voz de Michael se suavizó. «Está bien que te guste la tranquilidad, pero tranquilidad no debería significar estar solo». Un crujido en la tarima del porche los hizo quedarse inmóviles. Michael contuvo la respiración, escuchando. Pasos, ligeros, medidos, avanzaban hacia un costado de la casa. Los ojos de Sam se abrieron de par en par. «Es Thomas». La mente de Michael se aceleró. Si Thomas lo veía allí, todo podía desmoronarse demasiado pronto. Puso una mano en el hombro de Sam. «Está bien, solo no digas que estuve aquí». Antes de que Sam pudiera responder, los pasos giraron de vuelta hacia el porche. Michael soltó el aire lentamente. Luego se acercó a la puerta. «Volveré pronto, te lo prometo». Se deslizó afuera y rodeó el seto, regresando a la cocina de Eleanor con el pulso aún agitado. «Eso fue por poco», murmuró ella, pasándole un vaso de agua. En el monitor, la puerta del cobertizo seguía entreabierta. Sam aún estaba dentro, dibujando. Un momento después, el teléfono de Michael vibró otra vez. Era Grace. «Acaba de mentirme en la cara». Dijo que Sam estaba prosperando y que era más sociable que nunca. Otro mensaje llegó enseguida. «Creo que empieza a sospechar que estás más presente de lo que pensaba». Michael miró a Eleanor. «Entonces tenemos que movernos más rápido». Al comienzo de la tarde, Grace regresó, entrando en la cocina con el peso de la conversación todavía en los hombros. «Es buena», dijo. «Encantadora, pulida, sabe exactamente qué decir para sonar como la madre perfecta». Pero lo vi. La forma en que su sonrisa se tensó cuando mencioné sus dibujos. La manera en que esquivó cuando le pregunté por sus cosas favoritas en casa. No respondió porque no lo sabe. Michael asintió con gravedad. No lo sabe porque no pregunta. Grace miró el monitor. «Ahora tenemos las grabaciones.
entrando y saliendo, pasando horas ahí dentro. Es un comienzo, pero no basta. Lo será, dijo Michael. Vamos a seguir reuniendo pruebas, y cuando tengamos suficiente, no habrá manera de justificarlo. Los tres permanecieron allí un momento, en silencio, salvo por el leve zumbido del monitor. Afuera, el viento traía de nuevo olor a lluvia, y las ramas del magnolio se mecían suavemente, proyectando sombras largas sobre el césped. Michael las observó moverse, pensando en el dibujo de Sam. Los dos magnolios, uno al lado del otro, raíces profundas, ramas que se tocaban. No solo luchaba por sacar a su hijo de aquel cobertizo, luchaba por plantar esas raíces en suelo verdadero, bajo sol verdadero, en un lugar donde Sam nunca más tuviera que dibujar su hogar desde la memoria. El día siguiente amaneció con un aire pesado y húmedo, como si hasta la marisma contuviera la respiración. Michael estaba otra vez en la cocina de Eleyanena, el café enfriándose frente a él mientras sus ojos permanecían fijos en el monitor. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero por las rendijas se filtraba una débil luz. Eleyanena se movía en silencio detrás de él, sacando muffins de canela del horno. «Tienes que comer», dijo, dejándole uno en un platito. Él no apartó la vista de la pantalla. «Lo haré. Vas a necesitar fuerzas si piensas seguir con esto», añadió con suavidad. Antes de que Michael respondiera, la puerta trasera apareció en la imagen del monitor. Sam salió, con un papel enrollado en la mano. Miró hacia la casa y luego se apresuró al cobertizo, entrando como alguien que no quiere ser visto. Michael se inclinó hacia adelante. «Está allí. Siempre está allí», susurró Eleyanena sobre su hombro. El sonido de pasos en el pasillo los distrajo. Grace apareció, aún con la ropa de trabajo de la mañana temprano, la bolsa colgada del hombro. La dejó caer sobre la mesa con un suspiro. «He estado pensando toda la noche en lo que Laura dijo ayer. Esa imagen que pintó de Sam, social y floreciente. Es lo opuesto a lo que veo en la escuela». «Está ensayado», dijo Michael. «Lleva tanto tiempo contando esa historia que quizá hasta se la cree». Grace sacó un cuaderno pequeño y lo puso sobre la mesa. «Empecé a anotar cada vez que lo he visto retraído, ausente o aislado. Pero creo que necesitamos más que notas. Necesitamos algo que ella no pueda explicar». Michael señaló el monitor. «¿Cómo esto?» Grace frunció el ceño. «Mejor, necesitamos captar el contraste. Cómo trata a su familia perfecta en público, frente a dónde está Sam en esos mismos momentos». Los ojos de Eleyanena brillaron con un destello de reconocimiento. «El cumpleaños de su hija es la semana que viene. Será el tipo de evento del que hablará todo el vecindario». Michael se giró hacia ella. «¿Crees que dejarán a Sam fuera?» «Creo», respondió despacio Eleyanena, «que lo querrán fuera de la vista. No encaja en la imagen que ella quiere mostrar». La mente de Michael empezó a trabajar rápidamente. «Si logramos grabar la fiesta y mostrar dónde está Sam al mismo tiempo, hablará más alto que cualquier cosa que digamos», concluyó Grace. Esa tarde, Michael decidió revisar el cobertizo en persona. Calculó el momento cuando Thomas había salido en su camioneta y Laura estaba dentro. Moviéndose por la cerca lateral, llegó a la puerta del cobertizo y golpeó suavemente. «Soy yo», dijo. La puerta se abrió lo justo para mostrar el rostro de Sam, cauteloso pero iluminado al reconocerlo. «Papá». Michael entró. El aire estaba más cálido que de costumbre, con olor a virutas de lápiz y papel viejo. «¿Qué trajiste hoy?», preguntó, señalando el papel enrollado que Sam había llevado antes. Sam lo desenrolló con cuidado sobre la manta. Era un dibujo, más elaborado que los anteriores, un césped amplio, un porche con 2 mecedoras, un columpio colgando de la rama de un magnolio. «Pensé que si algún día tuviéramos una casa juntos, podría verse así». El pecho de Michael se apretó. «Es hermoso». Sam vaciló. «¿Crees que mamá vendría de visita?». Michael eligió sus palabras con cuidado.
Ahora mismo creo que lo más importante es que tengas un lugar donde sientas que perteneces cada día, pase lo que pase. Sam bajó la mirada a su dibujo. A veces siento que no encajo en ningún lado. Michael se inclinó, bajando la voz. Tú encajas conmigo, siempre. Antes de que pudieran decir algo más, un sonido apagado llegó desde la casa. Una puerta cerrándose. Luego el eco lejano de la voz de Laura. Michael se levantó de inmediato. Tengo que irme. Tocó con suavidad el hombro de Sam. Guarda ese dibujo, es importante. Se escabulló, recorriendo de nuevo el camino junto a la cerca hasta llegar a la cocina de la nena. Grace seguía allí, revisando sus notas. ¿Cómo está?, preguntó. Resistiendo, respondió Michael. Pero no por mucho tiempo. Repasaron el plan para la fiesta. La nena invitaría sin algunos vecinos de confianza que no se dejarían llevar ciegamente por el encanto de Laura. Grace se colocaría en un punto desde donde pudiera ver claramente el patio trasero. Michael mantendría el monitor en la cocina de Eleanor y usaría una cámara portátil desde cierta distancia. Más tarde esa tarde, Michael se sentó solo en su coche junto al río, con las ventanas entreabiertas para dejar entrar el aroma salobre del agua. Marcó el número de Rachel. «Dime que tienes algo», dijo ella sin preámbulo. «Tengo más que la semana pasada, pero aún no es suficiente para un tribunal». «Entonces sigue», respondió Rachel. «Pero recuerda, el tiempo lo es todo. Si presionas demasiado pronto, le das la oportunidad de cambiar la historia antes de que la muestres». La mirada de Michael se perdió en las aguas ondulantes. Por eso estamos esperando la fiesta de cumpleaños. Será la instantánea perfecta de lo que realmente pasa. Rachel guardó silencio un momento. Michael, te conozco desde hace mucho. Te he visto ganar tratos que nadie más podía. Pero esto no se trata de ganar. Se trata de Sam. No lo olvides. No lo haré, dijo él. Y lo decía en serio. Cuando volvió a la casa de Eleanor, el cielo había entrado en esa hora luminosa antes del atardecer, donde todo parecía pintado de oro. En el monitor, Sam seguía en el cobertizo, dibujando, con la luz cayendo sobre la página en sus manos. Grace se unió a él en la encimera. «Sabes», dijo suavemente, «si esto funciona, si logras sacarlo, no solo estarás cambiando su vida, también la tuya». Michael la miró de reojo. «Tal vez de eso se trate». Ella sonrió levemente, sosteniendo su mirada un instante más de lo necesario. «Entonces, asegurémonos de que funcione». Se volvieron juntos hacia el monitor, el cobertizo pequeño pero firme en el encuadre. Dentro, Sam estaba dibujando la vida que quería. Y afuera, Michael construía en silencio el caso para hacerla real. El sábado de la fiesta de cumpleaños llegó vestido de sol. El aire era cálido para el otoño, cargado con el perfume tenue del jazmín tardío. Desde la ventana de la cocina de Elena, Michael veía el patio trasero de Laura transformándose. Mesas cubiertas con manteles en tonos pastel, hileras de globos atados a los postes de la cerca, y un buffet dispuesto bajo una carpa blanca. Era el tipo de escena hecha para las fotos, hecha para impresionar. Grace llegó poco antes de las 10. El cabello recogido, una bolsa colgada del hombro. La dejó sobre la mesa y la abrió, revelando una cámara pequeña, de alta calidad. Está totalmente cargada. Buen lente, audio nítido. Podré cubrir el patio desde mi sitio sin que nadie lo note. Michael asintió, aún con los ojos en el jardín. Necesitamos ambas tomas, las tuyas desde el suelo y el ángulo amplio del monitor. Cuando la gente las vea lado a lado, lo entenderá. Exacto, terminó Grace por él. La nena, yendo de un lado a otro entre el horno y la encimera, echó un vistazo hacia afuera. Ya se oyen las risas desde aquí. Espera a que lleguen todos sus amigos. La imagen será perfecta, si puedes soportar verla. La mandíbula de Michael se tensó.
lo soportaré. Al mediodía, el patio estaba lleno. Risas, música, pasos de niños sobre la hierba. Laura estaba en su elemento, saludando invitados, sirviendo bebidas, inclinándose para sonreír a los pequeños con lazos y zapatos brillantes. Thomas se movía entre las mesas, dando la mano, llevando bandejas, y en la esquina lejana del monitor, el cobertizo permanecía en sombra. Michael escaneó la imagen. ¿Dónde está? Eleyanena entrecerró los ojos. Está dentro, la puerta cerrada, pero ahí está. Pasaron minutos, la fiesta creciendo en bullicio. Una voz infantil sonó, llamando a todos para el pastel. En la esquina del monitor, la puerta del cobertizo se abrió con un chirrido. Sam salió, parpadeando contra la luz. Se quedó quieto un momento, observando la reunión desde el otro extremo del patio. En su mano, su cuaderno de dibujo. No se acercó a las mesas, se dejó caer en la hierba junto al cobertizo, abriendo el cuaderno en una página a medio terminar. La garganta de Michael se cerró. Ahí está, el contraste. La voz de Grace llegó baja a través del diminuto auricular que habían preparado. Lo tengo en cuadro, tengo la fiesta también. Está todo en la pantalla. Laura se arrodilló junto a la cumpleañera mientras los invitados cantaban. La cabeza de Sam permaneció inclinada sobre su hoja, con el resplandor de las velas titilando a lo lejos. No lo ha mirado ni una vez, susurró Eleyanena. Se cortó el pastel, se repartieron platos. En el monitor los niños reían con la cara manchada de glaseado mientras Sam sombreaba las hojas de un árbol en su dibujo. En un momento, un globo se soltó y atravesó el patio, rebotando cerca de su rodilla. Él lo miró, sonrió apenas, y lo dejó ir, observando cómo se alejaba flotando sin seguirlo. Michael, dijo Grace suavemente por el auricular. Si vas a conseguir una toma cercana de él contra todo esto, ahora es el momento. No dudó. Deslizándose por la puerta trasera de Eleyanena, se mantuvo a la sombra de los setos hasta llegar a un punto desde el que podía ver tanto la fiesta como a Sam con claridad. Levantó la cámara del móvil, hizo zoom. Clic. Otro ángulo. Clic. Sam. Enmarcado por la risa y el color del que no formaba parte. Entonces llegó el momento que lo selló todo. La madre de Laura, una mujer con acento sureño meloso, se acercó a la zona del cobertizo. Miró a Sam. Dijo algo que Michael no alcanzó a oír, y luego le dio una palmadita en la cabeza con indiferencia, antes de marcharse, sin invitarlo a unirse. Sam volvió a su dibujo como si nada hubiera pasado. El agarre de Michael sobre el teléfono se endureció. Retrocedió hacia la cerca de Eleyanena y se deslizó adentro sin ser visto. «Lo tengo», murmuró al auricular. La respuesta tranquila de Grace. «Yo también». En la cocina revisaron juntos las tomas. Los primeros planos de Michael, las panorámicas de Grace con audio nítido, y el metraje del monitor mostrando todo en tiempo real. Lado a lado, la historia era innegable. Un niño aislado en la sombra de una celebración en la que debía estar. Eleyanena apoyó la mano sobre el brazo de Michael. «Tienes más de lo que tenías ayer», pero Michael no había terminado. «Necesito hablar con él antes de que acabe el día». Solo. Arriesgado, advirtió ella. Hoy hay ojos en todas partes. Encontraré la forma. Al caer la tarde, cuando la fiesta empezaba a vaciarse, Michael vio su momento. Los invitados se despedían en la verja, Laura ocupada junto a la mesa del buffet. Thomas cargaba cajas hacia la parte delantera. Michael se deslizó por la puerta lateral, avanzando hacia el cobertizo. Sam levantó la vista de su dibujo y sonrió débilmente. «Hola, papá». Michael se arrodilló junto a él. «Hola, campeón. Parece que has estado ocupado hoy». Sam se encogió de hombros. Estaba dibujando la fiesta. La mirada de Michael cayó sobre la hoja. Mesas y globos trazados con líneas cuidadosas, pero en una esquina, una pequeña figura separada se sentaba sola junto a un cobertizo. «Ese eres tú», dijo suavemente. Sam asintió. «Siempre estoy aquí.
El pecho de Michael dolió. ¿Quieres que eso cambie? El niño lo miró, con los ojos claros. Sí. Michael metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. Dentro, una nota doblada. Simple pero importante. Si alguna vez alguien te pregunta qué quieres, puedes decir lo que me dijiste a mí. Y puedes mostrarles esto. ¿De acuerdo? Sam la tomó con cuidado, guardándola en el cuaderno sin decir palabra. Una voz atravesó el patio. La de Laura, brillante y melodiosa. Sam, es hora de ayudar a recoger. Él miró hacia ella, luego de vuelta a Michael. Ve, dijo él en voz baja. Ya volveremos a hablar. Mientras Sam corría hacia la casa, Michael permaneció un instante más en la sombra del cobertizo, con la mandíbula firme. El día le había dado lo que necesitaba. Prueba. Una verdad visible e innegable. Dentro de la cocina de la nena, Grace lo esperaba. ¿Lograste hablar con él? Michael asintió una vez. Y cuando llegue el momento, él estará listo para hablar por sí mismo. Grace lo miró fijamente. Entonces asegurémonos de que ese momento llegue antes de lo que ella cree. El monitor aún mostraba el patio trasero, ahora disperso de globos desinflados y sillas vacías. Pero Michael no veía un final. Veía el siguiente paso. El viento del pantano susurraba entre las hojas de magnolia afuera, y supo que estaban más cerca que nunca de destapar todo. El lunes por la mañana, la fiesta ya era el tema de conversación del vecindario. El teléfono de la nena sonó 2 veces antes del mediodía. 2 vecinos distintos comentando lo perfecta que había sido la celebración de Laura. Pero Michael, sentado a la mesa de la cocina junto a Grace, no pensaba en serpentinas ni en pastel. Pensaba en el metraje que ahora tenían, la alegría en un lado del patio, y Sam solo en el otro. Grace deslizó los clips en su cámara, mostrándole breves escenas. Aquí, este es el momento en que cantaron a su hija. Mira a Sam. Ni siquiera levanta la vista de su dibujo, y nadie lo mira a él, ni una sola vez. Michael se inclinó, la mandíbula apretada. Esto es exactamente lo que necesitaba. Grace pausó el video y lo miró. Michael, esto no es solo evidencia, es una historia. Y la gente, jueces, jurados, responde a historias. Tenemos que asegurarnos de que comprendan el peso emocional, no solo los hechos. La nena entró dejando un plato de galletas entre ellos. Pero no la subestimen, advirtió. Laura tendrá su propia versión lista. La girará hasta que suene como si tú exageraras. Michael se frotó la nuca. Por eso yo debo ser quien la cuente primero. No le daré la oportunidad de escribirla antes que yo. Grace lo miró con intención. Entonces necesitamos más que una escena. Necesitamos un patrón, y así se fijó el plan. Seguirían grabando, documentando cada tarde silenciosa y cada almuerzo solitario que Sam pasara en ese cobertizo. La fiesta de cumpleaños había sido la pieza central. Pero ahora necesitaban la prueba diaria, la verdad simple e innegable de su vida allí. Esa tarde, Michael salió a comprobar el ángulo de la cámara del patio. Las nubes bajas y pesadas. Una llovizna ligera rozándole los hombros mientras cruzaba el jardín de la nena. Se agachó junto a la cerca, ajustando la cámara para que el cobertizo quedara en el centro del encuadre. Mientras trabajaba, oyó el leve chirrido de una ventana abriéndose. ¡Michael! Alzó la vista. Grace se inclinaba desde la ventana de la cocina de Eleanor, el pelo suelto por la humedad de la lluvia. Alguien está saliendo. Se agachó un poco, mirando entre las rendijas. Laura había salido al porche trasero, el teléfono en la oreja. Su voz llegaba apenas, ligera, social, casi dulce. Caminó unos pasos hacia el jardín. Mirando hacia el cobertizo, Michael contuvo la respiración, pero ella no se acercó. Simplemente acomodó una silla bajo la carpa que aún quedaba de la fiesta y volvió a entrar en la casa.
La puerta del cobertizo se abrió apenas cuando ella desapareció. Sam salió despacio, el cuaderno bajo el brazo. Caminó unos pasos, se agachó a recoger la cinta de un globo y la ató al tirador de la puerta antes de volver a entrar. La voz de Grace llegó suave por el auricular. Ese niño está buscando maneras de hacer suyo ese lugar, y eso no debería pasar. Michael se enderezó, el pulso firme ahora. Vamos a cambiarlo. Esa noche, Grace se quedó después del anochecer para ayudar a organizar la creciente colección de grabaciones. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá de Eleanor, el portátil sobre las rodillas, el rostro iluminado por la pantalla. Michael estaba enfrente, los codos apoyados en las rodillas. «Estás callado esta noche», dijo ella sin mirarlo. «Pienso en el juicio», admitió él. «En cómo me verán. El padre ausente que aparece después de años». «¿Y si creen que solo estoy tratando de interrumpir su vida?», preguntó Michael. Grace finalmente lo miró. «Entonces les demuestras que no. Les demuestras que esto no se trata de ti. Se trata de él. Has estado aquí el tiempo suficiente para ver lo que yo he visto durante años». Michael asintió lentamente. «Y tú has estado aquí el tiempo suficiente para saber cuánto deseo arreglarlo». La mirada de ella se suavizó. «Lo sé». Por un momento ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido bajo del ventilador del portátil y la lluvia golpeando contra las ventanas. En tanto, entonces entró Eleanor, secándose las manos con un paño de cocina. «Acabo de hablar por teléfono con May, la vecina de 2 calles más allá», dijo. «Me ha contado que ha visto a Sam caminar solo por las tardes, a veces dando vueltas a la manzana, siempre con ese cuaderno de dibujo, nunca acompañado». Michael se inclinó hacia adelante. «Eso es más testimonio. Ella hablará. Lo hará si llega el momento», respondió Eleanor. «May no es de las que se andan con rodeos». Grace tomó nota en su cuaderno de espiral. Cuanta más gente tengamos que haya visto lo mismo, más difícil será para Laura descartarlo. Michael se recostó en la silla, su mente ya avanzando. «Mañana voy a recorrer esas calles yo mismo. Hablaré con las personas que lo han visto. Si consigo registrar sus palabras ahora, estaremos un paso adelante antes de que todo empiece». Grace cerró el portátil y lo dejó a un lado. «Iré contigo. Algunos de ellos me conocen. Tal vez se sientan más cómodos al hablar». Michael esbozó una leve sonrisa. Siempre la maestra construyendo confianza. «Siempre», replicó ella, devolviéndole la sonrisa. A la mañana siguiente comenzaría la siguiente fase. Reunir las voces del vecindario, entrelazando sus observaciones con la misma narrativa que captaban las cámaras. Pero por ahora, mientras Michael estaba junto a la ventana de Eleanor, mirando la silueta oscura del cobertizo, sabía que ya no se trataba solo de recopilar pruebas. Estaban construyendo un caso tan claro que ni siquiera el encanto de Laura podría nublarlo. Y en algún lugar de ese tranquilo patio trasero, su hijo dibujaba bajo una única luz tenue, trazando la vida que aún no se le había dado, pero que tendría, si Michael tenía algo que decir al respecto. El aire de la mañana era fresco, impregnado del aliento salado de los pantanos. Michael estaba en la esquina de una calle tranquila, a 2 manzanas de la casa de Laura, con Grace a su lado. Habían acordado dividir el día entre recorrer el vecindario y hablar en voz baja con las personas que habían visto a Sam cuando nadie más lo hacía. Era un trabajo que no lucía dramático en papel, pero que podía desmontar la imagen de Laura pieza por pieza. La primera puerta que tocaron fue la de May, la vecina que había mencionado Eleanor. Era una mujer menuda de unos 60 y tantos, con el cabello plateado recogido con cuidado y la voz cálida pero firme. «Sé por qué están aquí», dijo, echando un vistazo a la calle antes de hacerlos pasar. Michael se sentó a la mesa de su cocina mientras Grace sacaba su cuaderno. May le sirvió café y se acomodó frente a ellos. «Yo veo a ese niño», empezó. «Más de lo que debería. Camina solo a la hora de la cena,
Siempre lleva ese cuaderno. A veces se sienta en la acera y dibuja hasta que ya no hay luz. ¿Alguna vez alguien ha estado con él?, preguntó Grace con suavidad. May negó con la cabeza. Nunca. Ni una sola vez. Y cuando he intentado saludarlo, solo sonríe educado y sigue caminando. Dulce niño. Pero hay una quietud en él que no es normal para alguien de su edad. Michael apretó la taza de café con las manos. ¿Estaría dispuesta a declarar eso oficialmente en una audiencia de custodia? Ella lo miró directamente. Si lo ayuda a él, sí. No me asusto con facilidad, señor Harrington. La agradecieron y salieron de nuevo a la pálida luz de la mañana. Grace lo miró de reojo. Esa es una y es fuerte. Durante las siguientes horas, fueron de casa en casa. Algunos vecinos solo habían visto destellos de Sam, pero la historia era consistente. Un niño solo más de lo debido, aislado, aferrado a ese cuaderno de dibujo como si fuera una armadura. A primeras horas de la tarde, Michael y Grace estaban sentados en un banco del pequeño parque al final de la calle, con el cuaderno ahora lleno de nombres y breves relatos. Esto es más de lo que esperaba, admitió Grace. Ya no somos solo nosotros quienes lo decimos. Michael miraba el parque infantil, donde los niños corrían y gritaban bajo el sol. Aún no es suficiente. Necesitamos algo que atraviese su versión de la historia tan hondo que no pueda disimularlo. Antes de que Grace respondiera, el teléfono de Michael vibró. Era el de la nena. Michael, tienes que volver, dijo en voz baja. Acabo de ver a Thomas irse en su camioneta. Laura está en el porche con una copa de vino, y Sam está ahí afuera en el cobertizo. Lleva ahí toda la mañana. Michael y Grace regresaron rápidamente a casa de la nena. Cuando entraron, ella estaba en la ventana de la cocina, con la mirada fija en el patio. No ha entrado ni una vez, dijo. Michael se acercó al monitor, la imagen nítida y clara. Sam estaba encorvado en la entrada del cobertizo, dibujando con las rodillas recogidas. El sol se había desplazado lo suficiente como para dejarlo en sombra, pero su cabeza seguía inclinada. Tú sí. El lápiz moviéndose en trazos cortos y precisos. Michael se inclinó. Acerca la imagen. La nena ajustó la cámara. La imagen se enfocó. Sam estaba dibujando de nuevo el magnolio. Pero esta vez no había casas de fondo. Solo el árbol. Y debajo, un niño sentado solo. La voz de Grace se quebró. Se está dibujando a sí mismo solo. Algo dentro de Michael se detuvo. Este es el momento. Seguimos grabando y yo voy a salir ahí. Grace lo tomó del brazo. Michael, si ella te ve, no lo permitiré. Él salió por la puerta trasera y se deslizó junto a la valla, manteniéndose agachado hasta llegar a la esquina. Entonces se levantó despacio y se acercó al cobertizo. Sam levantó la vista sorprendido, y luego sonrió levemente. Hola, papá. Michael se agachó en la entrada. Hola, campeón. ¿En qué trabajas hoy? Sam giró la hoja hacia él. Soy yo bajo el árbol. Esperando. Michael tragó con dificultad. ¿Esperando qué? ¿A ti? La palabra quedó suspendida en el aire como un hilo a punto de romperse. Michael tomó el cuaderno de dibujo, su voz baja. ¿Puedo prestármelo solo por un momento? Sam dudó, luego asintió. Está bien, pero devuélvelo. Lo prometo. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de la risa de Laura llegó desde el porche. Michael le dio a Sam un pequeño asentimiento y se deslizó de nuevo por donde había venido. De regreso en la cocina de la nena, dejó el dibujo sobre la mesa. Grace lo miró fijamente. Lo dice todo sin una sola palabra. La nena miró del dibujo a Michael. Ella no puede discutir con su propia mano. Michael se dejó caer pesadamente en la silla. Esto, junto con las grabaciones, no es solo prueba. Es su voz. Grace lo miró a los ojos.
Entonces el siguiente paso está claro. Empezamos a mostrarlo a las personas adecuadas, personas que no pueden ignorarlo. Afuera, el magnolio se balanceaba suavemente con la brisa de la tarde, su sombra extendiéndose por el césped. Michael lo miró y luego volvió la vista al dibujo. Sam no iba a estar esperando mucho más tiempo. La lluvia comenzó justo después del atardecer, una cortina fría y constante que difuminaba los bordes del vecindario. Desde la ventana de la cocina de Eleyanena, Michael apenas podía distinguir la silueta del cobertizo. La cámara mostraba la puerta cerrada, con una fina franja de luz escapando por debajo. Eleyanena colocó una taza de té frente a él. «Deberías volver al hotel, Michael. Es tarde». Él sacudió la cabeza. «No esta noche». Grace también estaba allí, sentada en el sofá con su portátil abierto. Estaba revisando las grabaciones de la semana cuando se quedó inmóvil. «Michael, mira esto». Él cruzó rápidamente la habitación. En la pantalla, Sam salía del cobertizo, apretando su manta contra los hombros. La lluvia caía con fuerza, empapándole el cabello en segundos. Dudó, miró hacia la casa y luego regresó al cobertizo. La voz de Eleyanena fue un susurro. «Se queda ahí». El pulso de Michael se aceleró. Con este clima, Grace retrocedió el video, mirándolo de nuevo. «Este es el momento. Nadie puede ver esto y fingir que está bien». Michael agarró su teléfono, ya buscando un contacto. «El detective Mercer. Él es quien debe verlo primero». Grace le tocó el brazo. «Si vas a él esta noche, estarás poniendo todo en marcha. No habrá vuelta atrás». Michael la miró. «Bien, no quiero retroceder». En menos de media hora, el detective Alan Mercer estaba sentado en la mesa de la cocina de Eleyanena, la lluvia goteando de su abrigo. Vio las imágenes en silencio, inclinándose hacia adelante cuando aparecía Sam bajo la tormenta. Cuando el clip terminó, se recostó lentamente. «Esto es grave», dijo simplemente. «Muy grave». Michael se inclinó hacia él. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Mercer dudó. «Podemos hacer una verificación de bienestar esta noche, pero debe hacerse limpio, sin confrontaciones, sin gritos». Entramos tranquilos. Documentamos lo que veamos. Si es lo que pienso, Servicios de Menores intervendrá de inmediato. Eleanor cruzó los brazos. ¿Y si intentan justificarse? «Entonces sigo grabando», respondió Mercer. «Y ustedes ya tienen las pruebas para respaldarlo». Las manos de Michael se cerraron en puños sobre la mesa. «Voy con ustedes». Mercer lo estudió. «Puedes venir, pero me dejas liderar. Si quieres la custodia, no puedes darles motivo para decir que fuiste agresivo». Grace cerró su portátil y se levantó. «Yo también voy». Minutos después, cruzaban el patio bajo la lluvia, Mercer al frente. Golpeó con firmeza la puerta trasera de Laura. Ella apareció al cabo de un momento, copa de vino en la mano, su expresión endureciéndose al reconocerlo. «Detective, ¿qué sucede?» «Verificación de bienestar», dijo Mercer con calma. «Hemos recibido una preocupación sobre Samuel Harrington. ¿Le importa si echamos un vistazo?» La sonrisa de Laura titubeó, la grieta más leve en su compostura. «Está bien, de verdad. Probablemente ya esté dormido». «Entonces no le molestará mostrarme», respondió Mercer. Sus ojos se desviaron hacia el patio trasero. El pecho de Michael se tensó. «No está dentro, ¿verdad?» La mirada de Laura se clavó en él. «Michael, este no es el momento». La voz de Mercer cortó el aire. «¿Dónde está?» Laura dudó lo suficiente como para confirmar lo que Michael ya sabía. Se hizo a un lado con rigidez. «Le gusta el cobertizo, dice que es tranquilo». Mercer avanzó, seguido por Michael y Grace. La lluvia empapaba la chaqueta de Michael, fría contra su piel. El cobertizo se alzaba delante, con la luz derramándose sobre el césped mojado. Mercer abrió la puerta. Sam estaba dentro, sentado sobre su manta,
El cuaderno en el regazo. Levantó la vista sorprendido, luego sonrió débilmente al ver a Michael. «Hola, papá». Michael se agachó en la entrada. «Hola, campeón. ¿Estás bien?» Sam asintió, pero el escalofrío que recorrió su cuerpo decía la verdad. La voz de Mercer fue tranquila pero firme. «Está lloviendo y hace frío. Este no es un lugar para dormir». Se volvió hacia Laura, que los había seguido. «Presentaremos un informe esta noche». El rostro de ella palideció. Su boca se abrió como para protestar, pero Mercer continuó. «Servicios de menores se pondrá en contacto mañana. Por ahora él se viene adentro. Hacia adentro». Michael se encontró con la mirada de Sam. «No voy a dejarte aquí otra vez». El niño apretó el cuaderno como si se aferrara a esa promesa. Y en ese instante, Michael supo que la lucha por su hijo acababa de cambiar. Esa noche no era el final. Era el punto de inflexión. La mañana en Savannah llegó con un frío húmedo, de esos que hacen que el aire se sienta más pesado de lo habitual. Michael no había dormido. Estaba sentado en la cocina de Leyanena con una taza de café negro. El vapor elevándose y desvaneciéndose tan rápido como aparecía. Grace también estaba allí, el cabello recogido en un moño suelto, los ojos fijos en el teléfono que sostenía. Llevaba esperando la llamada de servicios de menores desde antes del amanecer. El Leyanena se movía en silencio entre la estufa y la encimera, mirando el reloj cada pocos minutos. «Vendrán», dijo suavemente. «No se puede apresurar a esta gente». Michael no respondió. Sus pensamientos volvían una y otra vez al rostro de Sam la noche anterior, a la manera en que había levantado la vista desde su cuaderno, el cabello húmedo pegado a su frente, como si no estuviera seguro de poder creer en la promesa de su padre. Esa expresión se había grabado en él, y permanecería allí hasta que todo terminara. El teléfono por fin sonó poco antes de las 9. Grace lo puso en altavoz. Una voz calmada y medida se presentó como Karen Bishop, de los Servicios de Protección Infantil. «Hemos revisado el informe preliminar del detective Mercer», dijo. «Hoy visitaremos la casa. Entiendo que usted es el padre del niño». «Sí», respondió Michael. «Nos gustaría que estuviera presente», continuó Bishop. «Es importante que escuche las respuestas de primera mano. ¿Podría reunirse con nosotros allí en el plazo de 1 hora?» «Estaré allí», dijo sin dudar. Eleanor le tendió el abrigo. «Recuerda, calma. Deja que la evidencia hable». Cuando llegaron a la casa de Laura, Mercer ya estaba allí, apoyado en su coche. Su saludo hacia Michael fue breve, pero firme. «Están justo detrás de mí», dijo. Laura apareció en la puerta como si hubiera estado esperando compañía, vestida con un cardigan claro, su voz ligera. «Detective, Michael, ¿de qué se trata esto?» Karen Bishop avanzó desde su coche, portapapeles en mano. «Buenos días. Soy de los Servicios de Protección Infantil. Estamos aquí para una verificación del bienestar de Samuel Harrington». La sonrisa de Laura no se desvaneció, pero un destello de tensión cruzó sus ojos. «Por supuesto, está bien. Solo preparándose para el día». «Entonces, nos gustaría verlo», dijo Bishop. Laura dudó lo suficiente como para que la pausa hablara más que las palabras. «Está en el patio trasero», admitió finalmente. La mandíbula de Michael se tensó, pero no dijo nada. La siguió mientras caminaban por el césped húmedo que se doblaba bajo sus zapatos. El cobertizo estaba allí, sin nada notable a ojos casuales, pero Michael podía sentir su peso como una piedra en el pecho. Bishop abrió la puerta suavemente. Sam estaba dentro, sentado sobre su manta con la inseparable libreta de bocetos en el regazo. Alzó la vista, parpadeando ante la repentina luz. «Hola, cariño», dijo Bishop con amabilidad. «¿Te importa si hablo contigo un momento?» Sam miró a Michael. «Está bien», murmuró Michael. Bishop se agachó a su nivel. «¿Puedes decirme cuánto tiempo llevas aquí esta mañana?» Sam se encogió de hombros. «Desde que me desperté». «¿Y dónde dormiste anoche?»
Aquí dentro, respondió simplemente. El aire se volvió inmóvil. Bishop se enderezó, anotando algo en su portapapeles. ¿Duermes aquí con frecuencia? Sam asintió una vez. Es tranquilo. Laura dio un paso adelante rápidamente. Le gusta estar aquí. Es su elección. Tiene un cuarto dentro, pero a veces prefiere el cobertizo. El tono de Bishop se mantuvo sereno. Aún así, necesitamos ver su habitación. Dentro de la casa, el cuarto de Sam estaba ordenado, pero desprovisto. La cama tan perfectamente hecha que parecía no usada. Un leve olor a polvo flotaba en el aire. Michael miró a Grace, que le devolvió una mirada que decía, «Esto habla por sí solo». De vuelta en la sala, Bishop cerró su carpeta. «Hemos visto suficiente por hoy», dijo. «Estaré en contacto con ambos sobre los siguientes pasos». La voz de Laura sonó más aguda ahora. «Esto es ridículo. No está en peligro». «Señora Bennet», interrumpió Bishop, «nuestro trabajo es evaluar completamente la situación. Pronto tendrá noticias nuestras». Cuando salieron, Mercer le dio a Michael un leve asentimiento. «Has hecho tu parte. Ahora, deja que el proceso siga su curso». Michael miró hacia la casa. A través de la ventana, Sam estaba de pie justo dentro, con la libreta en la mano, observándolo. Michael levantó una mano en un pequeño gesto de despedida. Los hombros del niño se relajaron apenas, y por primera vez en días, Michael se permitió creer. Esto podría ser el comienzo del fin de ese cobertizo. El tribunal en el centro de Savannah se alzaba como un viejo centinela contra el cielo matutino, su piedra desgastada brillando tenuemente en la luz pálida. Michael salió de su coche y permaneció quieto un momento, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Oyera la audiencia. El día en que todos los planes silenciosos, las noches largas y las conversaciones en voz baja saldrían a la superficie. Grace ya lo esperaba en los escalones, un montón de papeles en sus brazos. Le lanzó una mirada que era parte consuelo, parte advertencia. Rachel está dentro preparando todo. ¿Listo? Tan listo como puedo estar, dijo, aunque en verdad tenía el estómago hecho un nudo. Caminaron juntos por las pesadas puertas, el murmullo de voces resonando en las paredes de mármol. Rachel estaba al final del pasillo, su traje oscuro impecable, el cabello recogido. Los vio y se adelantó rápidamente. Entramos en 15 minutos. Laura está aquí con Thomas. Está desplegando todo su encanto. Prepárate. La mandíbula de Michael se tensó. Ha estado ensayando durante años. Rachel abrió su carpeta y deslizó una hoja hacia él. Esta es la secuencia. Empezamos con las grabaciones de Eleanor, luego el testimonio de Grace, después los vecinos. Terminamos con los dibujos de Sam. Él miró los bocetos. Sam bajo el magnolio. Sam solo en el cobertizo. Sam con él en la casa soñada. Cada uno se sentía como un fragmento del corazón de su hijo sobre el papel. El alguacil llamó su caso. La sala era más pequeña de lo que esperaba, pero parecía aún más pequeña cuando Laura giró en su asiento y le dedicó esa sonrisa ensayada. Thomas estaba rígido a su lado, una mano sobre su brazo como si fueran una unidad de defensa justa. El juez Waverly, un hombre con profundas arrugas en torno a los ojos, ocupó el estrado y escaneó la sala. Empecemos. Rachel comenzó despacio, conduciendo al juez a través de la línea de tiempo. Introdujo las grabaciones de Eleanor, el cobertizo, la fiesta de cumpleaños, la noche lluviosa. La sala estaba en silencio, excepto por el leve crujido del papel cuando el juez tomaba notas. El abogado de Laura se levantó para el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que los niños a menudo disfrutan construir fuertes o tener espacios privados afuera? ¿No podría ser este cobertizo simplemente eso para Samuel? Rachel no vaciló. No cuando reemplaza su dormitorio. No cuando duerme allí durante tormentas. No cuando come allí en lugar de hacerlo con su familia. Grace fue la siguiente en declarar. Habló con claridad, sin adornos. Sam es callado, retraído.
Su asistencia es inconsistente. Cuando está en la escuela, a menudo llega sin almuerzo. He intentado hablar con la señora Bennett, pero siempre desvía la conversación o me asegura que todo está bien. No lo está. Michael observó cómo la sonrisa de Laura se afinaba. Luego fue May, la vecina, quien relató las tardes en que había visto a Sam caminar solo, sentado en las aceras para dibujar hasta que las farolas se encendían. «Es un buen chico», dijo simplemente. «Demasiado bueno para dejarlo sas». Finalmente, Rachel colocó los dibujos ante el juez. Estas son las propias palabras de Samuel contadas en lápiz. Así es como se ve a sí mismo en su mundo. Solo, aparte, esperando. El juez Waverly estudió cada uno, deteniéndose en el boceto de Sam bajo el magnolio. Y entonces Michael se levantó lentamente. «Ese somos nosotros en la casa que quiero para él. Un lugar donde no esté afuera mirando hacia adentro». Cuando llegó el turno de Laura, mantuvo un tono ligero, inclinándose hacia el juez, como si fueran viejos amigos. «Sam es creativo. Le gusta tener su propio espacio. Siempre hemos apoyado eso. El cobertizo es idea suya. Es donde se siente en calma. Nunca lo hemos obligado». El contrainterrogatorio de Rachel fue suave, pero firme. Entonces, ¿su hijo prefiere pasar las noches en un cobertizo sin calefacción en lugar de un dormitorio en su casa? Laura dudó apenas un segundo. Es lo que lo hace feliz. El juez tomó una nota sin levantar la vista. Para cuando terminaron los alegatos finales, Michael se sentía agotado. Cada palabra que había contenido durante 8 años presionaba contra su pecho. El juez carraspeó. «Revisaré la evidencia y emitiré una decisión en breve. Pero diré esto. Los niños tienen muchas necesidades, pero la más básica es pertenecer. Un hogar debe brindar eso. Mi decisión lo reflejará». Al salir de la sala, Grace tocó el brazo de Michael. Eso sonó prometedor. Rachel le dedicó una leve sonrisa. «Hemos hecho lo que pudimos. Ahora toca esperar». Michael miró por las altas ventanas del tribunal hacia la ciudad más allá, el río brillando a lo lejos. En algún lugar cercano, Sam probablemente estaba dibujando bajo un pedazo de cielo. Y por primera vez, Michael creyó que la próxima vez que su hijo dibujara una casa, podría no ser un sueño. Podría ser real. 3 días después. El teléfono de Michael vibró justo después del amanecer. Había estado despierto de todos modos, mirando el techo de su habitación de hotel, escuchando el zumbido lejano del tráfico del río. El identificador mostraba el nombre de Rachel. Contestó al primer timbrazo. «Dime». Hubo una pausa al otro lado. Una respiración lenta. «El juez emitió el fallo esta mañana. Tienes la custodia total temporal de Sam, con efecto inmediato». Michael se incorporó, apretando el teléfono con más fuerza. «¿Hablas en serio?» «No te llamaría a esta hora para bromear», dijo Rachel. «Te reunirás hoy con los servicios de protección infantil para formalizar la transición. Debes estar en la casa de Laura a las 10. Exhaló, un sonido entre el alivio y la incredulidad. «De acuerdo, estaré allí». Cuando entró en la cocina de Eleanor 1 hora después, ella lo miró y lo supo. «Está hecho». Él asintió. «Temporal, pero es custodia. Hoy puedo llevarlo a casa». Eleanor sonrió, aunque tenía los ojos húmedos. Ya era hora. Grace llegó detrás, todavía poniéndose el cardigan. «Entonces, es esto», dijo, con una voz entre emoción y una leve inquietud. «Ella no lo pondrá fácil». «No lo espero», respondió Michael. «Pero no me iré sin él». A media mañana, el aire sobre el vecindario era frío y cortante. Michael entró en el camino de entrada de Laura con el coche sin distintivos de Mercer justo detrás. Un oficial de servicios infantiles, joven pero sereno, bajó del asiento del copiloto. Laura ya estaba en el porche, con los brazos cruzados y una sonrisa fina y quebradiza. «Esto es innecesario».
dijo en cuanto Michael puso un pie en el sendero. Sam tiene una vida aquí. Está sentado. El oficial habló antes de que Michael pudiera hacerlo. Señora Bennett, estamos aquí bajo orden judicial. Esto no es una negociación. Thomas apareció en la puerta detrás de ella, silencioso pero tenso. Michael mantuvo el tono parejo. Quisiera hablar con él a solas un momento. Laura dudó, su mirada yendo hacia el oficial, y luego se hizo a un lado. Bien. Está en su cuarto. Michael encontró a Sam sentado en su cama. Su cama verdadera esta vez, con la libreta de bocetos en el regazo. Levantó la vista, cauteloso. Papá. Michael se agachó a su nivel. Hoy vienes conmigo. Te quedarás conmigo un tiempo. Recogeremos tus cosas, tus dibujos, lo que quieras llevar. Los ojos de Sam se abrieron. ¿De verdad? ¿Cómo vivir contigo? Michael sonrió. Sí, vivir conmigo. Por un instante, Sam no se movió. Luego dejó el lápiz y rodeó el cuello de su padre con los brazos. He estado esperando esto, susurró. Michael cerró los ojos un momento, abrazándolo. Yo también. Empacaron en silencio. Algo de ropa, la libreta de bocetos, una pequeña caja de lápices. Cuando salieron al pasillo, Laura estaba esperando. Sam, dijo suavemente, sabes que puedes llamarme cuando quieras. Él asintió, pero se mantuvo junto a su padre. Afuera, Eleanor esperaba en la acera. Se inclinó hasta su altura. Espero verte en mi jardín, jovencito. Plantaremos algo para la primavera. Sam esbozó una tímida sonrisa. Está bien. Grace se adelantó después, inclinándose un poco para quedar a su altura. Sigue dibujando, le dijo, y mantén esa libreta cerca. Es tu voz. Él volvió a asentir, apretando la libreta con más fuerza. Michael la miró, con gratitud no dicha pero evidente. Luego abrió la puerta del copiloto para Sam y lo dejó subir. Mientras el coche se alejaba de la casa, Sam miraba por la ventana, viendo cómo pasaban las calles conocidas. ¿A dónde vamos? A mi casa, dijo Michael. Es pequeña, pero es nuestra, y creo que te gustará. La mirada de Sam se perdió hacia el horizonte. Tiene un magnolio. La sonrisa de Michael fue lenta, segura. Aún no, pero plantaremos uno. El niño se recostó en su asiento, con una pequeña sonrisa en el rostro. Y por primera vez en años, Michael sintió que no solo se alejaba de algo, sino que conducía hacia la vida que ambos habían estado esperando. El retoño de magnolia se alzaba en el centro del pequeño jardín trasero de Michael, con sus raíces recién asentadas en la tierra oscura. El sol de la tarde derramaba oro sobre todo, atrapándose en las jóvenes hojas brillantes. Sam se arrodillaba junto a él, con los jeans polvorientos, las rodillas oscuras por el suelo húmedo. Sus manos eran pequeñas pero firmes mientras acomodaba la tierra alrededor. No demasiado fuerte, dijo Michael agachado a su lado. Quiere respirar. Sam asintió con seriedad. Va a crecer aquí para siempre, ¿verdad? Michael sonrió. Ese es el plan. Había pasado un mes desde que Sam se había mudado. Los días eran lentos, casi ordinarios. Pero para Michael, cada uno había sido calladamente extraordinario. Habían encontrado un ritmo. Desayunos juntos antes de la escuela, tardes dibujando en la mesa de la cocina, o andando en bicicleta por la calle tranquila, noches llenas del regreso de la risa de Sam. Esa mañana, Eleanor había pasado con los brazos cargados de herramientas de jardinería y una bolsa de papel con panecillos recién horneados. Grace se había unido después del trabajo, con una sonrisa cálida mientras colocaba una pequeña regadera en las manos de Sam. Cada árbol necesita a alguien que lo cuide, le dijo. Parece que este ya te tiene a ti. Ahora los cuatro estaban juntos en el jardín. Grace apoyada en la baranda del porche, Eleanor cuidando una bandeja de flores para plantar junto a la cerca,
y Michael observando a su hijo con un orgullo tranquilo que no recordaba haber sentido antes. Sam se puso de pie sacudiéndose las manos. ¿Podemos ponerle nombre? Claro, dijo Michael. ¿Cómo quieres llamarlo? Sam pensó un momento. Árbol hogar. Eleanor levantó la vista de sus flores, sonriendo despacio, aprobando. Creo que es perfecto. Grace cruzó el patio y apoyó suavemente una mano en el hombro de Michael. «Sabes», dijo en voz baja, «las raíces de un árbol crecen más profundo de lo que puedes ver. Así es como se mantiene fuerte cuando llegan las tormentas». Michael la miró, entendiendo las capas de sus palabras. «Creo que ya tenemos unas cuantas raíces aquí». Se quedaron un momento dejando que el silencio se asentara alrededor. En algún lugar de la calle un perro ladró. La brisa traía el aroma del pantano y de la tierra fresca. «Papá». La voz de Sam lo devolvió. «Sí, campeón». «¿Crees que mamá alguna vez verá este árbol?» Michael vaciló. «Quizás algún día, pero no se trata de si ella lo ve. Se trata de lo que significa para nosotros». Sam pareció reflexionar, luego asintió despacio. «Está bien». Regaron juntos el árbol, el agua cayendo en un hilo suave que se absorbía en la tierra. Al terminar, Sam dejó la regadera y sacó su libreta de bocetos del porche. Se sentó en el césped, con las piernas cruzadas, y empezó a dibujar, el lápiz moviéndose en trazos seguros y ligeros. Michael lo observó un rato y luego se sentó con él. «¿En qué trabajas?» «Un dibujo del árbol», dijo Sam sin levantar la vista. «Pero con nosotros en él, tú, yo, la señorita Grace y la señorita Eleanor». El pecho de Michael se apretó. «Suena a un buen dibujo». Grace se arrodilló a su lado, mirando por encima del hombro de Sam. «Creo que es lo mejor que has dibujado hasta ahora». Sam sonrió. «Todavía no está terminado. Le estoy poniendo un columpio para cuando sea lo bastante grande». La mirada de Michael se deslizó de la página al pequeño retoño frente a ellos. Ahora era frágil, pequeño, pero en su mente ya lo veía crecido, con ramas extendidas, raíces profundas, ofreciendo sombra en largas tardes de verano. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos suaves de rosa y naranja. Eleanor guardó sus herramientas, sacudiéndose la tierra de las manos. «Muy bien, mi trabajo aquí terminó, pero espero noticias del árbol hogar». «¿Las tendrás?», prometió Michael. Grace se quedó un poco más, ayudando a Sam a guardar sus dibujos. Al irse, atrapó la mirada de Michael. «Le has dado algo en lo que crecer», dijo en voz baja. «Eso es raro». Michael miró a Sam, ahora corriendo tras una hoja que se deslizaba en el viento. Su risa clara en el aire fresco de la tarde. «Él me ha dado lo mismo», respondió. Cuando el jardín quedó en calma, Michael volvió al retoño. Apoyó suavemente la mano en su delgado tronco, la corteza fresca bajo su palma. «Bienvenido a casa», murmuró. Dentro, Sam ya estaba en la mesa de la cocina empezando un nuevo dibujo. Michael se unió, el suave rasguño del lápiz llenando la habitación. No había prisa, ni relojes apremiantes, ni miedo de lo que traería el mañana. Solo ellos dos, lado a lado, dibujando la vida que por fin estaban construyendo. Más tarde, cuando Michael arropó a Sam en la cama, el niño apretaba su libreta contra el pecho. «Podemos dibujar el árbol cada año para ver cómo crece». Michael asintió. «Cada año, y cada año se parecerá más a un hogar». Sam sonrió somnoliento. «Bien, quiero recordarlo todo». Cuando Michael apagó la luz y cerró la puerta, se detuvo en el pasillo dejando que el silencio lo calara hasta los huesos.